Hoy con un caso de desaparición y vamos a conocer los detalles con Marcelo Aquistápache. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Andas bien? Adelante. ¿Qué tal? Hola, Adelante, hola. Marcelo. Gracias. Muy bien, en la presentación hablábamos de una desaparición que no terminó no fue un final feliz, No, pero realmente. bueno, tu participación Sí. Fue eh, muy asertiva. muy, ¿no? Sí. Contanos. Bueno, este es un caso de mayo del 2007. A mí me contactan el 24 de mayo las hijas de esta señora, que es una señora Mabel Pais, se llamaba, de 57 años, oriunda de La Paz. Ella venía en una situación de depresión bastante compleja. Su esposo, su compañero de toda la vida, había fallecido un tiempito antes y eso, digamos, la afectó mucho, la deprimió mucho. Sus hijas, bueno, ya estaban más grandes, cada uno tenía su familia. Y bueno, venían en una situación bastante de depresión. Iba muy seguido al cementerio, digamos, a llevarle flores a su esposo, a su esposo. Y bueno, resulta que salió el 21 de mayo del 2007, salió a primera hora de la mañana, 9 y poco de la mañana, supuestamente iba hacia el cementerio y no regresó. No volvió. Ella siempre iba y volvía antes del mediodía. Las hijas se empezaron a preocupar y bueno, 3 días después se contactaron conmigo pidiéndome a ver si yo podía ayudarla. Le pedí, como siempre, los elementos, la foto, el nombre, una prenda. Y bueno, me trajeron un vestido de ella a rayas. Y bueno, y con esos datos me puse a trabajar. Yo no conocía La Paz y me trajeron esa foto recortada de ella y me trajeron después también el vestido. Me puse a trabajar enseguida, ese mismo día, porque estaban muy angustiadas las hijas. Y bueno, y lamentablemente cuando toco la prenda, ahí está el vestido que me llevaron. Me generó un desprendimiento muy intenso. ¿Eso te pasa? Eso me pasa cuando una persona está fallecida y tú emitís la información, te genera como un desprendimiento. Y era un desprendimiento intenso. Por lo general, digamos, el desprendimiento intenso está asociado a que la persona se quita la vida. Ajá. Que es, digamos, el más intenso y el más desagradable de vivir la experiencia. Cuando es un suicidio. Cuando es un suicidio. Vos, eso es mucho más potente. Eso es mucho más potente que incluso que la muerte por violencia, aunque parezca mentira. La muerte más común, digamos, la muerte natural te genera un desprendimiento leve y constante y empezás a ver como en tonos de ocres. Muerte por violencia es intenso y leve y ves como en tonos chirriosos y con movimiento. Y el suicidio, digamos, es el más desagradable para mí, por ejemplo, porque tenés que vivir muchas veces la experiencia final de la persona. O sea, es como que emite la información en el momento que se quitó la vida y la persona que se quita la vida se arrepiente en la mayoría de los casos. Entonces hay como un arrepentimiento, pero ya es tarde. Entonces es esa carga emocional conjugada con el último instante de la víctima, de la persona. En este caso, yo lo que notaba es que ella como que se había tomado pastillas como para dormirse y se había tirado al agua. Porque cuando siento el frío del agua y en un momento empiezo a tragar el agua y era agua como de una cantera o agua de, digamos, no era de un río que corriera, sino que por las algas que se sentían. Y entonces, bueno, digamos, esa noticia fue bastante desagradable decirle a las hijas, ¿no? Siempre, Dios, se guarda la posibilidad que, bueno, perdóname, pero quiero preguntarte, creo que es eso, ¿a dónde ibas? En este caso, por ejemplo, en estos casos, cuando vos sentís todo eso tan fuerte, ¿vos le comunicás a la familia? Bueno, en esos casos concretos y por las características, sí, le digo, al menos, si veo que están en condiciones, la familia, le digo que hay un intenso desprendimiento,
que a mi criterio está asociado al fallecimiento de la persona, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que este caso es del 2007, o sea, hace un montón de años. Sí. Yo no tenía toda la experiencia que fui haciendo después con los años. O sea, este caso para mí fue un caso muy paradigmático y extraordinariamente exacto en la visualización, porque después que yo veo el estado de la persona, o sea, que la persona está fallecida, empiezo a visualizar diferentes cosas. Entonces, primero veo una especie de iglesia, pero que no era católica, que tenía un color diferente, como un color naranja. Luego venía la imagen de una bodega, y después veía la imagen de una laguna, de una especie de cantera con agua, y veía que salía una especie de grúa como oxidada. Ajá. Esa grúa estaba, esa cantera estaba ubicada como muy cercana a una estación de servicio. Ahora, cuando le comunico toda esa información a una de las hijas, ella me dice que, bueno, que esos elementos que yo describo, ella cree que están allí en la zona y que detrás había una cantera que estaba, digamos, como abandonada, estaba inundada, que estaba detrás de la estación de servicio, que coincidía. Entonces, bueno, yo decidí ir al lugar. Me acuerdo que la hija tenía una peluquería en ese momento. La fui a buscar. Y fuimos en el vehículo, primero fuimos al cementerio, que era el último lugar donde la habían visto, porque a ella le habían visto que había entrado y que había salido a eso de las 11 de la mañana, después no la habían visto más. Entonces, a partir del cementerio empecé a sustituir esas percepciones. Entonces le pregunté dónde había, digamos, una capilla o una iglesia o un edificio asociado a una iglesia con esas características. Y a unos 300 metros de ahí del cementerio encontramos una iglesia, que es una iglesia anglicana, creo, está la foto allí, sí, naranja, que me llamó la atención. Y bueno, y era como el primer punto de referencia, como que ella había pasado por ahí, incluso ahí se ve los diferentes puntos que yo fui siguiendo y cómo llegué a encontrar el lugar, ¿no? Una vez que logramos encontrar esa capillita, esa iglesia pequeña, le pregunté dónde podía haber una bodega. Y bueno, y en la esquina de esa iglesia había una calle de tierra colorada que llegaba hasta el final, y al final había una bodega, o sea, había una casa que incluso arriba decía bodega, y estaba en el ángulo donde terminaba el camino. Por supuesto, cuando uno va llegando ahí, uno, digamos, se va sorprendiendo de cómo esas visualizaciones terminan siendo efectivas y cómo te van marcando un punto y cómo cada elemento estaba en un ángulo del camino, en el principio y al final la bodega. Cuando llego al final le pregunto, bueno, ¿dónde puede haber una cantera con esas características? Y bueno, y me dijo ahí a unos 600 metros, al final del camino había una cantera y estaba muy cercana a una estación de ANCAP que había allí sobre la ruta. Fuimos a la cantera, me acuerdo que estaba cerrada, estaba como abandonada esa cantera. Incluso pudimos entramos en el auto a la parte baja de la cantera y encuentro allí, cuando vi la cantera, era como que, ahí se ve la foto de la entrada de la cantera, y era todo como que me cerraba con la visualización, y visualizo que hay un elemento metálico que sobresale, digamos, y bueno, claro, con una grúa que sustituye, digamos, con el dibujo que yo visualizaba. Entonces le dije que era un muy buen lugar para buscar, que a mi criterio su mamá había tomado unas pastillas porque estaba deprimida y se había metido en el agua y bueno, y se había ahogado, y que la podían encontrar allí. Incluso algo que me pasó fue que cuando fui a sacar el auto, digamos, donde había estacionado, el auto no arrancaba, era como que me lo estuvieran reteniendo, y eso fue una sensación tan extraña, tan diferente. Bueno, después paro y veo que había todo lógicamente como un terreno arcilloso allí, por eso el auto no andaba, coloqué unas piedras y pude salir, pero por unos minutos me daba una sensación que era como que me estuvieran agarrándome y diciéndome que ese era el lugar, ¿no? Bueno, le dejé eso a la hija, ella iba a ponerse en contacto con las autoridades para que de alguna manera provocaran una búsqueda ahí, y bueno, y lamentablemente no la escucharon, digamos, en cuanto al aporte que yo había hecho. Pasaron meses, yo no supe más del caso, y como a los 6 meses
me llama una señora también de La Paz por otro señor que habían desaparecido, a ver si yo podía colaborar. Y bueno, nuevamente fui al lugar, me acuerdo que era pasando una vía, que el señor había desaparecido, y estoy hablando con el hijo del señor y le comento que unos meses atrás yo había estado justo colaborando en La Paz por el caso de esta señora. Y él me dice, sí, dice, pero hace 4 meses, dice, encontraron el cuerpo donde tú me dijiste, donde tú le dijiste a las hijas. Donde vos dijiste lo encontraron. Pero le digo, bueno, pero a mí no me avisaron nada. Dice, qué raro, dice, pues incluso fue la hija la que me dio tu teléfono para ayudar en la búsqueda de mi padre. Y bueno, después por supuesto me sorprendí porque terminó coincidiendo todo. Cuando estaba ahí fui a hablar con la hija y bueno, y me comentó que lógicamente estaban pasando una situación espantosa cuando encontraron allí el cuerpo y ni se acordaron de avisarme de alguna manera. Pero bueno, fíjate que tuve que estar en otro caso que ocurrió ahí para enterarme de que lo que... Claro, porque a veces pasa, lamentablemente, que a veces pasan muchas de las cosas del aporte que uno dice y uno a veces no se entera o se entera al tiempo, de casualidad, ¿no? Entonces, eso... ¿Y eso, ella apareció? ¿Pero apareció por qué? No, apareció, no terminé de contarte, parece que después que yo estuve allí con la hija, vendieron la cantera, estaba a la venta, y el dueño que compró la cantera vació la cantera para ver el estado de la misma, digamos, a qué profundidad tenía y todo, y se vació. Cuando se vació, quedó liberado y seco abajo, y unos adolescentes que estaban jugando allí, fue el 26 de... salió en el diario de República, el 26 de julio, estaban jugando allí y encuentran debajo de esa grúa, de esos restos de grúa, el cuerpo de la señora. Como a veces las cosas se dan, ¿no? Pero bueno, lo importante y lo interesante de esto es cómo la sustitución de percepciones permitió encontrar un lugar donde en definitiva terminó apareciendo con las características que yo decía, ¿no? Muchos se deben estar preguntando el señor. Bueno, el señor no recuerdo porque creo que lo encontraron lamentablemente bien. También. Sí, pero en otra situación y apareció a los días. Pero muchas veces pasa de que no se activa, por ejemplo, una búsqueda porque ya creo que ya lo hablamos esto. Claro. No tienen en cuenta el aporte. Bueno, sí, a veces pasa eso, ¿no? Lamentablemente. En este caso, si lo hubiesen... Bueno, lo único que se podía haber hecho era encontrarla antes. Por supuesto, digamos, era difícil a ver por las características también de la situación, de una cantera que estaba inundada, yo entiendo a veces también a la policía que le diga, no, mira, me dijeron que estaban acá, Entonces a veces la referencia, pero bueno, en definitiva, esa metodología de sustitución de percepciones permitió ubicar al lugar donde en definitiva la encontraron, lamentablemente, fallecida. Ahora, el lunes que viene les voy a contar, porque esta semana empiezan en Cartagena, en Colombia, un congreso de Hipnosur y de 4 congresos juntos de hipnosis de las Américas. Y bueno, voy a ir a participar como conferencista, contando un poco toda la metodología que hemos desarrollado. Así que el lunes que viene le voy a traer información al respecto para actualizarnos un poco de lo que sucedió y bueno, y cómo nos fue. Bárbaro. Así que... Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes.